¿Ok? Listo, perfecto. Bien, buenas tardes con todas y todos. Le damos la bienvenida a una edición más del programa En el Nombre de Wari. Esta tarde conversaremos sobre el Perú y la Revolución de Latinoamérica. Este espacio está con el objetivo de fomentar la investigación, el fomento del libro y la lectura. Desde la red de bibliotecas de Ayacucho le damos la más cordial bienvenida a Rafael Cordero Garotelli, que nos viene acompañando desde Roma en la labor de bibliotecario allá, además que él actualmente vive allá en Europa y trabaja desde acá. Rafael es fotoreportero, es de la Universidad de Bolivia, perdón, de Venezuela. Ha trabajado en la universidad como documentalista, pedagogo e investigador egresado de la Universidad Nacional Experimental de Simón Rodríguez de Venezuela. Asimismo, se ha desarrollado en las carreras de trabajo social en la Universidad de Holguín, en la Escuela de Celia Sánchez de Manduquel, de Cuba, y actualmente trabaja en la Biblioteca de Roma. Mucho gusto, Rafael, y bienvenido a una edición más en el nombre de Wari. Muchas gracias por la presentación. Y agradezco muchísimo a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que se dice, ¿no? Así es. Y también a la red de biblioteca Ayacucho. Un tremendo nombre, ¿no? Es un nombre muy... Te cuento una anécdota. Cuando era niño, me llevaba mi papá y mi mamá, me llevaban a una plaza muy grande que está en mi ciudad, en Barquisimeto, allá en Venezuela, y se llama el Parque Ayacucho. Y o sea que desde niño ya había oído hablar de ese lugar, porque está un monumento como el que tienen ustedes allá, con la batalla de un hombre montado a caballo, obviamente Simón Bolívar, pero alrededor tiene imágenes de la batalla de Ayacucho. O sea, desde pequeño ya había escuchado de este nombre, y entonces estoy muy agradecido por donde nació realmente la independencia del Perú. Yo le llamo así, porque en realidad ahí fue donde se culminó, se concretó la independencia, por decirlo de una manera. Se concretó la independencia y donde nació, estoy en el lugar donde nació la independencia. Sí, así. No solamente del Perú, sino de muchos otros países de América Latina. De Roma, donde Bolívar hizo el juramento, y de ahí quiero partir del juramento, ¿no? Porque había una corriente acá en Europa en ese tiempo, que era la corriente del iluminismo, que se dice en español la ilustración. Yo como soy un reverente pedagogo, yo quiero solamente pedirle un permiso a los historiadores por tocar ciertos temas de historia, que como no soy historiador, puede ser que esté como un delirio divagando, que solamente competen en el sentido pedagógico a los historiadores. Por eso quiero pedirle permiso a ellos, ¿no? De eso. Y en ese sentido de hablando de eso, de la pedagogía, antes de explicar algo de historia, como se podría hablar de filosofía o como se podría hablar de otras cosas, tengo que decir que tengo que pedir permiso, pero también tengo que, como pedagogo, decir que tenemos que replantearnos la educación como la hemos recibido, porque muchas veces como la recibimos, hay ciertas cosas que tenemos que investigarlas y hacer una relectura de lo que se ha estudiado. Entonces, en ese sentido es que yo quiero comenzar con el concepto que decía en el sentido filosófico, cuando hablaba Manuel Kant acerca de lo que era el iluminismo o la ilustración. Y él planteaba de que, en pocas palabras, la ilustración era cuando desaparecía esa dependencia de pensamiento de otra persona. Yo pongo un ejemplo para que puedan, aquellos que me están viendo, los estudiantes que me están viendo de distintas latitudes, como los estudiantes que he conocido acá, los estudiantes del Nuevo Perú, unos estudiantes universitarios que los mando un saludo porque ellos deben estar ahorita conectados en eso. Que cuando Manuel Kant hablaba acerca del iluminismo y la ilustración,
él planteaba acerca de que esa dependencia, lo pongo así como un ejemplo, es como decir, como un estudiante o como un muchacho que está a la edad adulta y ya deja de ser ese niño, y entonces al dejar de ser ese niño ya no depende ya más de los padres, sino que él toma las decisiones por sí solo. Seguramente a este grupo, como los estudiantes universitarios los que me escuchan, seguramente ya han vivido eso. Cuando Manuel Kant le pregunta qué es el iluminismo, qué es la ilustración, él dice que es cuando dejas de depender de tu pensamiento de otro. Y ustedes dirán, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque el concepto de palabra de independencia viene de eso, de depender, dependencia. Me hago explicar con las palabras. Y tiene mucho que ver en el sentido semiótico. ¿Qué pasa? Cuando tú dejas de depender del pensamiento de otro y tú eres tu propio, creas tu propio destino. E imagínense que esa era la corriente que imperaba acá en Europa con estos pensadores iluministas o ilustres, o como quieran traducirlo. Yo lo traduzco como tal cual me lo di, como lo he aprendido acá en Europa, el iluminismo. Podría decirlo como lo dicen allá en español, que es la ilustración. Pero esa era la corriente que Bolívar y su maestro Simón Rodríguez, aquel que llevó las luces a la educación, cuando él se consigue con este pensamiento y se consigue con otra serie de cosas que convergen, como es la historia de los plebeyos y los patricios, que es una lucha de clases que existió en los comienzos de la Primera República, acá en Roma, cuando estaba la República Nueva. Entonces que existían esas dos clases sociales, para recordatorio de los que leen historia y que saben de historia y que aman la historia como la amamos nosotros. Simón Bolívar y el maestro Simón Rodríguez, por supuesto, le cuenta esta historia y se lo lleva hasta el lugar que hoy se conoce como el lugar de la montaña del Monte Sacro, donde ocurrieron estas cosas, donde los plebeyos no quisieron seguir batallando y se retiraron a estas montañas porque no eran reconocidos por los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Eran gente que se consideraban los herederos desde que se fundó Roma. Esta historia, estas dos cosas, esta historia que le estoy contando, ustedes dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver con Sudamérica? Sí tiene mucho que ver porque se están chocando dos clases sociales. De unos que que eran los que tenían el poder sobre otros que eran los que eran más, por decirlo en términos de hoy en día, serían los explotados. Y esta gente que está contando, el maestro Simón Rodríguez le está contando esto a Simón Bolívar en el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Era ese tipo de maestro que yo no sé si ustedes habrán conocido algunos o habrán algunos en este grupo que son educadores también, que se recuerdan de ese maestro que le enseñaba a uno cuando se lo llevaba afuera y le enseñaba las cosas desde aprende esto y ¿cómo te digo? Reflexiona con relación a esta historia de los patricios y plebeyos y con la formación que tenía como de la corriente que hoy en día todavía se sigue hablando. Estaba hablando yo con un doctor y ustedes dirán, ¿qué tendrá esto que ver con la independencia? Tiene mucho que ver porque estamos hablando de cómo surgieron estas ideas de independencia. Estoy hablando de dónde nació la idea y por qué surgió esta idea. Básicamente, ¿Quieres decir algo? Sí, básicamente podríamos decir que entonces este contexto era como el detonador también que se dio acá en Latinoamérica. Estas diferencias sociales, estas diferencias de clase, ¿no? Sí, ahí es donde quería llegar. Cuando traspolamos esta reflexión, que estamos hablando de un jovencito más o menos universitario como los que hoy en día están seguramente conectados. Aproximadamente 19, 20 años era la edad que más o menos tenía Simón Bolívar. Pero algunos contrabolivarianos siempre hablan acerca de él y dicen, por ejemplo, no, lo que pasa es que lo he escuchado mucho últimamente leyendo y viendo documentales y incluso hasta periodistas peruanos. Lo que pasa es que Bolívar era un rico
Ya vamos a terminar. Primero vamos a hablar del pensamiento que decía José Martí en su libro La Edad de Oro, porque como estoy hablando con bibliotecarios y con lectores, también en ese libro José Martí dice que los primeros años de vida son los que te forman como ciudadano, decía, como ser humano, decía José Martí en su célebre libro, el poeta cubano. Y estos primeros años fueron los que lo formaron realmente. Simón Bolívar. Bolívar venía de una clase social muy particular, pero ¿dónde se educó? ¿Con quién se educó Simón Bolívar? Se educó entre indios y negros y con los que él jugaba. ¿Y quién amamantó a Simón Bolívar? La negra Hipólita, que era la que él llamaba mamá. O sea, porque su madre murió de niño. Entonces, cuando la gente empieza a hablar mal de Bolívar, pero no ve el entorno con que él se educó y con lo que él se formó, es como dice un pensamiento, se consigue la oportunidad con la capacidad. Y ese, cuando se consiguen las dos cosas, es cuando se logra el éxito, dice una frase. Obviamente, Bolívar se aprovechó de muchas cosas, él aprendió todas estas cosas, pero también del contexto que tú estás diciendo es en realidad lo que cuando él vuelve a América, él ve ese contexto y él se crió en ese contexto, pero hay unas clases sociales, acá existe todo el escenario que el maestro me enseñó. Entonces, esto lo llevó a él a reflexionar de que había que pensar en a pesar de que él tenía una clase social. Pero bueno, ¿quién hizo la revolución en Francia? Las clases sociales burguesas fueron los que hicieron la revolución francesa. Entonces, estas cosas lo ayudaron a él a formarse como estadista cuando vio a Napoleón, tuvo la coronación de Napoleón, vio todas estas cosas. Y estamos hablando de que la dependencia que decía Manuel Kant, esta cita que mencioné, cuando estaba hablando con un doctor en filosofía que fue un escrito que conseguí de él, le pregunto por vía telefónica, porque me conseguí este escrito por internet, de su interpretación que él hace, y él dice en ese escrito que el iluminismo prácticamente no es una corriente que haya desaparecido, porque todavía existe en esta sociedad la dependencia de una sociedad que depende de otra, o de un poder, suprapoder, que es el que somete a otro, a otra sociedad. Lo que pasa es que hoy en día, como todos hemos llegado a esa reflexión, hoy en día ya no nos someten con cadenas. Y entonces, Bolívar decía, recuerdo un escrito que él llegaba y decía, que más nos someten a nosotros por la razón que por la fuerza, decía él. Yo quiero, además de eso, de recordar a Simón Bolívar como uno de los libertadores del Perú, porque el Perú tiene algo muy particular. El Perú tiene, yo creo que en América Latina no existe un país que tenga dos libertadores, solamente el Perú, creo, ¿no? Si algún historiador me pueda recordar de algún otro país, pero yo me he cansado de buscar otro. Artigas, por ejemplo, que fue uno que fue el que logró la independencia del Uruguay, y José San Martí de Argentina, pero no consigo alguno que tenga dos libertadores como es el Perú. Y quiero dar mencionar esta frase por este bolivariano peruano que falleció recientemente, lamentablemente una pérdida lamentable para el Perú, porque era una persona que defendía y llamaba el pensamiento bolivariano, como fue el doctor Ángel Bartra González, que pueden conseguir los videos en YouTube de él que hacía unas reflexiones acerca de Simón Bolívar. Él les decía, es que el Perú tiene dos libertadores, José de San Martín y Simón Bolívar. Por eso la frase que yo he utilizado para mi investigación es de Roma a Guayaquil, porque de acá nació y allá culminó con el encuentro que tuvo Bolívar con José de San Martín en Guayaquil, y concretaron la independencia del Perú. Las interpretaciones que se hacen de lo que hablaron, todo eso se concretó en una investigación que hizo un historiador colombiano
ahorita me disculpan, pero que tuve un problema técnico y ahora estoy usando, menos mal que escribí, por eso es importante escribir en los cuadernos, que a algunos muchachos no les gusta escribir en los cuadernos. Yo escribo en los cuadernos precisamente para eso, porque si me pasa algo con la computadora, como me pasó, ya por lo menos tengo los apuntes en el cuaderno. Este investigador colombiano, yo quiero mencionar lo quiero mencionar con nombre y apellido, porque también está otra investigadora que cuando hablamos acerca de Bolívar, tenemos que hablar obligatoriamente de Manuelita Sáenz, que es otra cosa que a veces se habla muy mal de Manuelita Sáenz. Entonces, en el sentido de que la mujer en la independencia hicieron un papel muy importante, como fue una batalla que ocurrió también cuando primera antes que se organizara la República de Bolivia, donde llegó un momento que se acabaron los patriotas hombres y ellos, los españoles, pensaban que se había terminado se había acabado todo el ejército boliviano. Y resulta ser que vino un ejército de mujeres, ¿no? O sea, tienen que acabar con las mujeres también. Entonces, esto es una cosa muy particular, porque siempre los historiadores, por eso es que yo planteo que se debe hacer un revisionismo de nuestra historia en América Latina, porque es muy eurocéntrica y todavía se sigue habiendo lagunas. Bueno, de la escritora peruana, ella se llama Linda Lehmann Toker, conseguí no sé si lo pronuncié bien, me disculpe si llega a ver este video. Ella escribió un libro que se llama Manuela Sáenz, la heroína olvidada. Un libro que es importante leerlo porque ella reivindica no solamente a Manuela Sáenz, sino que reivindica la importancia de la mujer en el papel en ese papel de independencia que ocuparon sí, pues, las mujeres en eso. Que creo que eso lo van a hablar en otras conferencias ustedes, ¿no? Sí, así es, pero sí, también en la entrevista pasada también hablábamos con el historiador Nelson Pereira, y mencionábamos que era fundamental el aporte que se había tenido de las mujeres en la gesta de la independencia, no solo del Perú, ¿no?, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Y que venían de todas las clases sociales, ¿no? Que venían desde los indígenas, desde la raza negra, desde los criollos. Entonces, fue muy importante, en realidad, el rol de la mujer en la gesta de la independencia, no solamente por el hecho de haber tomado las armas, sino también de haber estado detrás, ¿no? Como una gestión que ellas venían realizando por ser parientes o porque sus hijos, sus maridos estaban presentes en estos procesos, ¿no? Entonces sí es importante visibilizar el rol de las mujeres en esta gesta. Lo que quería preguntarte, Rafael, era que había leído que en realidad la revolución comienza con la revolución en Haití, la revolución Latinoamérica comienza en Haití, ¿no? Sí, entonces, a ese punto quería llegar también. Sí, creo que es importante también poder saber cuál fue el contexto y qué detonó, ¿no? Esta revolución en Haití y cómo nos ha llegado a nosotros, a toda Latinoamérica, cómo ha surgido este proceso, ¿no? Cómo se fue desencadenando. Te voy a decir una cosa, la revolución en Haití fue muy particular porque no solamente existió una clase social de esclavos, porque recuérdense que en ese lugar, la Española era el lugar donde llegaban los barcos negreros, pues, que se distribuían la esclavitud hacia Colombia, Venezuela, y se podían distribuir, y llegaron incluso donde hay ahorita mayor población de afrodescendientes, de nuestros afrodescendientes, porque cada uno de nosotros tenemos al menos un pariente o somos también de esa misma raíz de afrodescendientes, por el mestizaje, por el cruzaje que se hizo. Algunos llegaron a Brasil también, que es donde existe la mayor población. Hay incluso lugares, como debe existir también en el Perú, lugares que son solamente exclusivos, que se mantienen todavía con los afrodescendientes, como existen en Venezuela, como existen en Colombia. No existen, sino las mismas. Sí, exactamente. Estas cuestiones así, porque es muy importante mencionarlas, porque ellos incluso fueron los primeros que se alzaron en contra del yugo español, porque ellos no querían ser más esclavos. Pues. Había la conciencia de clase, por decirlo, utilizar un término, de que ellos eran esclavos y su condición era por cuestiones raciales. Porque cuando se consigue también con el indio, o el aborigen, o nuestros ancestros aborígenes,
porque ando buscando un término que no me gusta utilizar los términos ya mencionados, porque a veces son estigmatizados los términos. Pero bueno, nuestros pueblos originarios, como también se utiliza, ellos también vivieron la esclavitud, el sometimiento a la esclavitud, que hay algo muy particular. Lamentablemente mi computadora yo tenía todas unas gráficas, pero se las puedo mandar vía email si la necesitan, de la cronología de la esclavitud, porque después que hubo las independencias, que pasó mucho tiempo para que se lograra la aboliera la esclavitud. Entonces estas cosas así nos dejan a nosotros una gran reflexión, porque cuando Bolívar creo que fue a Haití, cuando fue estuvo en estos lugares, estuvo incluso en Cartagena, cuando él vio todo esto y en el mismo Venezuela, estas cuestiones así nos hacen reflexionar de que ellos que incluso habían prometido lograrla, pero se consigue con el choque social de que era muy difícil liberarlos a ellos, porque era una propiedad lo que estaban liberando. O sea, liberarse era una élite la que tenía que, como se dicen, soltar las amarras, soltar las riendas de esta gente que debía ser libre, porque era lo justo, pues no podía hablarse de libertad y de independencia y tener esclavos, ¿no? Era una cosa como contradictoria. Pero la independencia en Haití la lograron ellos. Espérate que busque mis apuntes también. Fue algo muy particular, porque cuando Bolívar hace el juramento acá en Montesacro fue en 1805, y ellos lograron el 1 de enero de 1804 fue cuando ellos hicieron la independencia de su país. Haití logró la independencia, ese alzamiento, porque ellos también, recuérdense que esa ola de la Revolución Francesa afectó también a Estados Unidos cuando lograron la liberación de las 13 colonias. ¿Cómo lograron esa liberación? Precisamente porque cuando lograron porque había intereses de parte de Francia de que ellos se ligaran del Imperio Británico, pero también había intereses de los españoles. Entonces, por eso Estados Unidos, la mitad de Estados Unidos pertenecía realmente a la España o a México, porque después perteneció a México. El virreinato de México, que también fue en la parte norte uno de los virreinatos más grandes que existía. Claro. Llegó a ocuparse ahí, Santo Domingo, que es lo que se conoce como Haití, y Venezuela pertenecían a ese virreinato. Después se desligaron y se completó una capitanía. Me parece que las capitanías eran también importantes porque ahí era donde estaban los armamentos, donde estaban donde se veía el recurso, pues se administraba el recurso y donde estaban también los militares. Estas cosas también es importante saberlas, ¿no? Sí, me parece. En este contexto de independencia. Puede interrumpir, claro. No hay problema. No, decía que sí era muy importante recalcar el rol que había cumplido, ¿no? La revolución haitiana, y que eso también incluso llevó a ser como una base sólida para que se dé la revolución francesa, ¿no? Esto es lo que leí, porque esa fue como la primera independencia que se dio en toda Latinoamérica, y es a través de esta que se empezaron a dar las nuevas gestas, ¿no? Además a ver si discutimos este tema, que además que ya los virreinatos estaban siendo desestabilizados, ¿no? Por las monarquías, por los diversos problemas que existían en las monarquías internos, en Europa, ¿no? Internas. Entonces se habían debilitado de tal forma que era más fácil nosotros poder formar grupos, ¿no? Poder reunirnos y empezar a estar con estas ideas independentistas, ¿no? Lo que pasa también con lo que es Haití es que había también un recurso económico, que era ellos trabajaban, ahí también hay una cosa muy particular. Ellos lograron una independencia y la libertad, por supuesto. Algo que no ocurrió lo misma cosa con los demás países. E incluso en nuestro país hay una cosa muy particular, declaraban la independencia y tenían todavía el enemigo adentro. Porque en Venezuela también pasó así, en Colombia también pasó así, y incluso en el Perú pasó así, porque cuando José San Martín declara la independencia, y por eso lo consideran también el libertador,
todavía no se habían ido los españoles pero era porque el Perú era un poco muy complicada, porque la cuestión social, después de México, fíjate tú que México la llamaban la Nueva Madrid, la Nueva España, perdón. El vicerreinato de México era muy particular, era tan particular como el del Perú. Había una casta que ya no se consideraba ni siquiera de originario del pueblo, pues, sino que se consideraba español. Pero además de eso, más que todo, tenemos que tomar en cuenta que nuestras independencias eran divididas por las ideologías realistas y las ideologías patriotas, que eso no tenía que ver con que si era de España o si era del país criollo, porque había criollos que estaban de acuerdo con los realistas y había o españoles que estaban de acuerdo con los patriotas. Es una cosa muy particular que ocurrió casi toda Sudamérica y que nos ayuda a comprender que eran las ideologías, que algunos no querían ese absolutismo, porque cuando venía el absolutismo o el reinado con el absolutismo, significaba que ellos eran destinados por Dios para gobernarnos. Entonces estas ideas contrarias, ¿por qué yo empecé por la ideología? ¿Por qué empecé por la filosofía? Porque he escuchado de gente decir que esto no tenía ningún proyecto, que esto no tenía, he escuchado porque Bolívar en sus escritos, creo que en la Carta de Jamaica, no me recuerdo en cuál escrito, si fue la Carta de Jamaica o el Manifiesto de Cartagena, él plantea de que era una guerra civil. Y en verdad era una guerra civil porque era una guerra civil entre ideologías, no tanto entre razas pero sí existía, claro, el componente social y racial, obviamente. Pero no era tanto eso, sino por el componente económico e ideológico. ¿Por qué digo lo económico? Porque siempre las revoluciones se hacen por lo económico. Y porque mucho tiempo después de que pasó esto, estalla la revolución industrial, que estalla precisamente por lo económico. Eso es muy importante, ¿no? En realidad lo que manifiesta Rafael es muy cierto. En realidad no fue una pelea o no fue una discusión de razas. Fue más que nada por intereses, ¿no? Había intereses de por medio, tanto de los indígenas, tanto de los criollos, tanto de los mismos españoles, portugueses, ¿no? En el caso de Brasil, que se dieron, ¿no? Incluso aquí en Ayacucho teníamos la Revolución Iquichana, ¿no? Que era un pueblo indígena que se rebeló contra los patriotas, ¿no? No querían ser parte de la independencia, ellos querían conservar el poder que ya habían ganado como pueblo, ¿no? Porque tenían más acceso a tributos, te pagaban menos tributos, tenían mayor condonación de deudas, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad sí fue una guerra de ideología, ¿no? Ideología, exacto. Sí. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros estudiamos y es necesario hacer nuestro propio revisionismo. ¿Por qué es necesario? Porque, y con toda irreverencia y le pido otra vez disculpas a mis colegas historiadores, porque yo tengo amigos historiadores allá en Venezuela y ellos me decían, yo no me considero historiador, yo me considero investigador de la historia. ¿Por qué me decía eso? Porque yo le decía, mira, ¿por qué que yo te pregunto esto? Porque yo no soy historiador, le decía yo siempre el énfasis. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y hay que tener mucho cuidado porque nosotros hemos construido un imaginario histórico que a veces te consigues con paradojas o contradicciones históricas. Y esas paradojas son es muy peligroso porque creemos, te voy a poner un ejemplo, hoy en día están haciendo una serie, porque lo audiovisual fue mi campo, yo trabajé mucho tiempo como documental y trabajé en periodismo de fotoreporte con varios periodistas allá, con 4 universidades. Y una vez recuerdo que le llevé unas fotografías a un periodista, un poeta periodista, y se las voy a llevar para que él haga el artículo en el periódico. Y entonces me dice, ¿tú estuviste ahí en ese lugar? Sí. ¿Y qué fue la foto que tomaste? Esta y esta. Y él no fue al lugar. Entonces él empezó a escribir, pasó esto y pasó esto. Sí, yo le estaba contando lo que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Ese historiador, ese periodista, es que es el historiador, pero dentro de unos 20 años, cuando van a buscar revisar qué pasó, van a revisar la historia del periodista, lo que él contó, pero en realidad no la contó él, se la conté fui yo,
lo que te quiero decir es que a veces construimos un imaginario y por eso es que es delicado lo de la historia, porque si tú vas a comentar, ayer viendo un video acerca de un politólogo ecuatoriano que él estaba hablando acerca de su punto de vista, porque como yo digo, como politólogo puedes hablar tu punto de vista, porque tiene muchas aristas la historia. Como he tocado el tema de la filosofía, también ellos, los periodistas también hablan, los abogados, todos hablan acerca, pero yo creo que en estas cosas, estoy muy de acuerdo con lo que dijo uno de los ponentes de acá, déjale la historia a los historiadores. Por eso que yo pienso que los historiadores deben, lo único que yo le planteo a los historiadores es que deben comenzar a hacer un revisionismo, porque la historia nos las han contado y a veces no nos han contado como es. Y estas cosas así han creado un imaginario y han creado unos personajes que a lo mejor sí lograron cosas. Hoy, por ejemplo, estaba analizando la independencia de ustedes del Perú y me conseguí con unos protagonistas que muy poca gente lo menciona, pero creo que la persona que lo estaba mencionando era un militar. Y el papel porque dentro de estas clases sociales, cuando ellos llegaban, el ejército independentista llegaba, sea de José Martín o sea de Bolívar, porque es el caso del Perú, llegaban a un lugar, se conseguía con lo que aquí en italiano se llama el contadino o el campesino. Y ese campesino se encontraba con ellos, a lo mejor ni siquiera sabía leer ni escribir, pero sabía quién eran ellos. Fíjate tú la importancia de la ideología, que ese campesino se sentía identificado y decía, no, vengan acá, ustedes son el ejército patriota, vengan. Entonces, en este imaginario, me conseguí con uno que le llamaban allá en el Perú los montoneros. Los montoneros. Que como los gauchos en Argentina, o sea, como decir, los montoneros se dice, ¿no? Entonces, que cumplieron un papel importante. Ese papel, el de los montoneros, el de decirle a Bolívar, no, mire, por allá queda un caminito, porque era que se conocía todo eso. Por allá queda un caminito. O le decía también a José Martín, no, mire, si usted pasa esta montaña, usted se va a conseguir por un río. Todas esas cosas, porque conocían la geografía de ese lugar. Fue un papel muy importante y a veces no aparecen no lo mencionan en los libros de historia, no lo mencionan, que igual como no se menciona lo que estaba hablando hace rato de Manuelita, que Manuelita se ha dicho muchas cosas de ella, y ella en su último momento ahí en el Paita, recordando a este doctor González, Barta González, él hizo una propuesta de ser como un caminero, como una ruta de Manuelita y un museo de Manuelita. Ojalá que algún político o algún educador o algún historiador le haga llegar esto a alguien que tenga un proyecto y haga realidad para reivindicar a Manuelita, que murió en el Paita, que la recuerdan tanto y que prácticamente ella fue otra peruana más de corazón, ¿no? Porque eso no se puede olvidar, que ella vivió muchas aventuras y desventuras también en el mismo Perú, al final murió allá en el Paita, pues, y dejó su corazón ahí, pues. Estas cosas así es importante reivindicarlas en la historia, porque ya yo por lo menos estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor, que ahorita no recuerdo el nombre de él, que él estaba hablando acerca de la independencia, que es la clase de la Universidad de Azúcar, por la conferencia que dio, que los historiadores tienen que trabajar en esto, porque estas cosas, se habla mucho de un imaginario, y ese imaginario histórico es grave, porque hoy en día estoy viendo unos videos, estaba viendo unas series, una televisora colombiana hizo una serie de Simón Bolívar, y vi muchos vacíos históricos, muchos aciertos, pero también vi vacíos. Y también estoy disfrutando de una serie hoy en día que será vieja ya, pero que yo la estoy viendo por YouTube, que se llama El Último Bastión. La serie que vi de Bolívar me gustó bastante, pero vi ciertos errores, o no errores, sino falta de algunas cosas. Y esta serie del Último Bastión también creo que existen ciertos puntos de vista que es muy, muy delicado, porque son los guionistas los que construyen la historia, y entonces pueden cortar cosas importantes
de la historia, que por eso el historiador tiene que hacer mucho énfasis de no equivocarse en lo que plantean estas series de televisivas que pueden crearle un imaginario al estudiante creyendo que todo lo que aparece ahí fue como aparece ahí. Y los periodistas también, es un trabajo que también los periodistas tienen que también hacer un trabajo de investigación, que es un periodismo que falta, porque el periodismo o el jornalismo, o como se dice en italiano, tiene mucho que ver con la educación, porque es el que informa, el que da, ¿qué tiene que ver la educación con el periodismo? El periodismo informa que hay un Kaplun, un educador, que él era periodista y educador, él decía que la educación y el periodismo son la misma cosa, solamente que tú estás enseñando en un aula y a la final es comunicar una idea, es comunicar un conocimiento. Entonces, por esa razón es muy importante que el periodista tenga ética, que el educador busque en realidad si con lo que está enseñando está sometiendo más a la sociedad o está liberando más a la sociedad. En este sentido de cosas, por eso Simón Bolívar cuando una vez estaba, creo que estaba en Ecuador o en el Perú, este, le dijo, le ofreció a Simón Rodríguez para que lo ayudara en esa construcción de patria. Bolívar, Simón Rodríguez no le aceptó eso y le dijo, es que independencia es una cosa y libertad es otra. La independencia se hacen con batalla, pero la libertad la logramos con la educación. Por eso Simón Rodríguez viene siendo uno que llevó luces, que iluminaba por su propia cuenta, como se dice en, en quechua, creo que se dice quispe, ¿no? Y investigué y me di cuenta, investigué y encontré que hay una población en que el quispe significa el que tiene luz propia, el que brilla por sí mismo, ¿no? El brillante. Hay quispe. 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 ¿Qué es lo que significa? ¿Tú también sabes quechua? Sí, sí, claro. Ah, bueno. Ya. Estoy hablando con una experta en eso. Y entonces es muy bonito buscarle el sentido semiótico a las palabras, porque ¿qué significa aquel que ilumina, aquel que lleva luces? Entonces, es interesante porque esa fue la última tarea que hizo Simón Rodríguez cuando estuvo en el Perú, que lo consiguieron haciendo velas y le preguntaron, maestro, ¿qué está haciendo? Lo que siempre he hecho, llevar luces a la gente. Y estaba ciego, por cierto, y hacía velitas para venderlas. Estas cosas así es muy importante saberlas porque ahí, como decía el célebre filósofo que se estudia acá también en Italia, el filósofo José Mariátegui, que estuvo por estas tierras también, él hablaba acerca de la educación como una cosa muy importante para conocer las clases sociales del Perú. En el libro de los siete ensayos de él, que lo recomiendo para la lectura, porque es difícil uno no hablar del Perú y no hablar de José Mariátegui. O sea, cómo se puede desligar una cosa de la otra, es muy difícil, creo yo, ¿no? Y de ese legado que dejó José Mariátegui, que no, a lo mejor no se estudiará, no se hablará de él allá, en su propio país, pero se habla en el mundo de él. Y entonces estas cuestiones así filosóficas es muy importante también conocerlas, pues, porque fue un hombre también que aunque no tenía el apellido Quispe, llevó luces también. Era uno que brillaba por sí mismo, ¿no? Sí, definitivamente Mariátegui es una referencia, sobre todo para poder estudiar las clases sociales en el Perú, ¿no? En eso se basa también sus 7 ensayos. Es muy importante. Y hablando, Rafael, sobre la semiótica, sobre la simbología, que ha representado 200 años, bicentenario, toda Latinoamérica ya ha celebrado el bicentenario de su independencia. ¿Qué significa para Ayer, Latinoamérica esta celebración, ¿no? A dónde nos debería llevar, en qué deberíamos reflexionar, qué deberíamos construir, ¿no? Como un continente fuerte, poderoso también, ¿no? Pero que hasta el momento tiene todavía grandes brechas que zanjar, ¿no?
Yo estaba ayer en un encuentro que tuve con los salvadoreños acá en Roma, estaban conmemorando junto con Nicaragua y Costa Rica, y no me recuerdo cuál era el otro país, que estaban conmemorando los 200 años de independencia de su país, Centroamérica le llaman, con una Centroamérica integrada. Y yo estaba comentando con un ecuatoriano que tiene una asociación acá, y le decía, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto concretar la integración entre nosotros? Y, por ejemplo, la Europa tiene, aunque ellos no se llevan muy bien, ideológica, porque históricamente tampoco se han llevado muy bien, y también culturalmente, ellos tienen algo que se llama la Unión Europea, pero será en teoría, pero por lo menos hay una unión en algo, ¿no? Y nosotros no hemos podido concretar eso. Y es triste que no se pueda lograr eso, porque he oído decir que incluso porque nosotros tenemos nuestras diferencias culturales. No, es que eso no nos podemos ver como una diferencia, tenemos que vernos como una riqueza cultural, como le llaman ustedes por allá, el plurinacionalismo, ¿no? Exactamente. Que creo yo que es una cosa como decir un multiculturalismo, yo lo llamaría así, porque en realidad es eso, tenemos una riqueza cultural que nos une y que son únicas en nuestras regiones, que son únicas, y que eso podría ser más bien el motivo de lograr esa integración en América Latina. El sueño de Bolívar para mí, hablar de las independencias, es pensar en que se puede lograr el sueño no solamente de Bolívar, de José de San Martín, y concretar, dejar de ser ingrato, porque cuando José de San Martín se va del Perú y le deja comisionada la tarea a Simón Bolívar de concretar la independencia del Perú, los dos libertadores, pues, ingratamente estos pueblos, lamentablemente es una cosa hasta nosotros cultural, somos ingratos, porque ¿dónde fueron a parar estos próceres? Uno murió desterrado, sin siquiera una camisa para ponerse, Bolívar, y el otro se fue porque el mismo pueblo, eso no sé si lo contarán los argentinos, pero yo lo he encontrado, que él acude a Simón Bolívar precisamente porque el mismo Argentina tenía también un problema interno después de haber logrado la independencia, tenía un problema interno de clases sociales, de los que tenían que tener el poder, y estas cosas de la concretación de la república. Y José de San Martín se fue de Argentina diciendo, yo lo que soy es un militar, yo no soy político, por eso no acepto ningún cargo. La humildad de estos próceres es lo que a mí me preocupa, que tuvimos el ejemplo de estos próceres para darnos la independencia, y aún todavía nosotros, no, como decía parafraseando Simón Rodríguez, no hemos logrado la libertad, porque se nos ha educado, ahí han pasado sistemas de gobierno que nos han destruido nuestra educación. ¿Cómo es posible que el sistema educativo, que es una cosa importante, nos quiten la lógica, nos quiten la filosofía, nos quiten la historia? Hay sistemas educativos en países donde prácticamente le han quitado eso, y cuando quitan eso, prácticamente es destruir en la razón de ser de nosotros, de nuestra propia identificación. Y esto es peligroso. Podemos haber de celebrar la independencia, pero eso es como acá, que siempre me han invitado a conmemorar que hace ahí, se conmemora acá en Roma, en Italia, se conmemora el 25 de abril como el día en que el fascismo terminó. Y yo le digo, pero si existen tipos de comportamiento fascista, quiere decir que el fascismo no se ha ido. Claro. ¿Y qué tengo yo que celebrar? ¿Por qué tengo que irme yo a manifestar si yo veo comportamiento fascista? Igualmente pienso que nuestra independencia, podía terminar diciendo, pues, con lo que dijo Kant, si nosotros logramos ser realmente, no depender del pensamiento de ciertas ideologías, de ciertos poderes económicos, entonces ahí sí habremos logrado la independencia. En tanto, todavía, en el momento, todavía no hemos logrado esa independencia. Hemos logrado solamente y si nos quitaron la independencia y la libertad, estamos mal, pues. Pero por eso es la importancia de hacer estas cosas así, de hacer un revisionismo histórico de nuestras propias independencias. Y estas cosas que ustedes hacen, fomentar la lectura,
es algo que, o aquí es una cosa que vi por la metro, que es importante que aquí en Sudamérica la tomen también. Vi que están colocando, con el código de barra, están colocando en la metro, están colocando los clásicos de literatura. Para que tú tomes la foto, tú bajas el clásico y lo lees en tu teléfono. Esto es una idea muy buenísima porque hay gente que no se ha leído ni siquiera un clásico de literatura. Y esos clásicos nos ayudan. Leer, por ejemplo, Víctor Hugo, leer Los Miserables, nos va a ayudar a entender más que, que fue la Revolución Francesa, más que, o tal vez leyendo el libro, más que viendo una película. Hay una cosa que yo hacía para motivar la lectura y la hago aquí todavía. Es que tú y yo, por ejemplo, perdóname que te tutee, Nadia, No, por supuesto, está y, bien. y nos pusiéramos de acuerdo a leer un libro. Por ejemplo, yo tengo un libro, por ejemplo, Confesiones de, no sé si tú lo has llegado a leer, de Jacques Rousseau. No, Este es un libro interesantísimo de leerlo, como leer el contrato social. Y tú lees el contrato social y te dice por qué cosas son qué es el contrato social y qué es el ciudadano, qué es la libertad, qué es porque cuando hablamos conceptos así, por ejemplo, como de independencia y de libertad, es importante leer al menos el contrato social y saber que el contrato social fue es un libro que Jean-Jacques Rousseau lo vetó la iglesia, le prohibió la monarquía leerlo y lo tuvieron que quemar en su ciudad natal, tuvo que quemar el libro y hasta él ser perseguido por ese libro. Era un libro hereje, como en italiano se dice herético, que una persona podía, la Santa Inquisición podía ser perseguido por leer ese libro. Paradójicamente te quería decir que Simón Bolívar seguramente tuvo que leer el contrato social porque el Emilio incluso, porque seguramente lo tuvo que leer porque el maestro Simón Rodríguez le enseñó, esas eran corrientes iluministas, lo que estos libros fue lo que dieron el origen de la Revolución Francesa y dieron el origen también a que se lograron las independencias. Por eso es que la relectura no cae mal. Volverse a leer el libro, que todavía se puede conseguir hasta en digital. Entonces, porque ahorita se puede conseguir en digital, te mostraré mis libros en teléfono, pero estoy usando el teléfono como esta transmisión y no te lo puedo mostrar. Pero ahorita en el teléfono también puedo agarrar los libros y leerlos. Bueno, ¿cuál es el ejercicio que yo hago? Agarro el libro y le digo, vamos a ponernos de acuerdo. Tú y yo nos ponemos de acuerdo y tú, el mismo libro lo leemos. Mira, ¿en qué parte vas tú? ¿En qué parte voy yo? O sea, voy en esta parte. ¿Cómo te ha parecido el capítulo que has leído? Y hacemos un diálogo de saberes por conocer tu interpretación del libro. Pero lo que te quería decir con relación a este libro del contrato social, que es un libro, no es de las confesiones, que es otro eh, él habla acerca de esto, de la libertad, de lo que es lo que es en realidad la igualdad, concepto que tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver con la independencia? Hemos logrado la pregunta de reflexión, porque para eso es que debe existir la historia. La pregunta de reflexión, ¿cuál es? Que nosotros no volvamos a repetir la historia, porque la frase esa de un célebre filósofo, que ahorita no recuerdo el nombre de él, decía que es mejor, que hay que leer la historia para no condenarse a repetirla. Esa frase que le dijo un filósofo, que no me recuerdo el nombre, tengo la tarea porque tengo amnesia, Rousseau planteaba acerca de la igualdad y de la libertad. Y esto estalló al punto para que después estallara la Revolución Francesa. Y estos son libros que leyeron los independentistas. Estoy seguro que José de San Martín también lo leyó porque él estuvo en la Revolución Francesa. Como olvidaba decirlo, estuvo originalmente la idea independentista. Uno de los que llevó las ideas independentistas fue también Francisco Sebastián Miranda, que él está en el Arco de Triunfo, por cierto, de acá de París. Su nombre está escrito por eso, porque él estuvo en la revolución de las 13 colonias en Estados Unidos y estuvo también en la Revolución Francesa y en la Revolución Independentista de Venezuela. Y Francisco de Miranda, al igual que Sucre y que Manuelita Sáenz, que muchos otros, se tiene que reivindicar el pensamiento de él. Por ejemplo, hay un misterio de la ciencia, ciencias sociales, como lo es la historia, que se tiene que investigar. ¿Cuál fue la causa de la muerte
de, de Sucre, de Antonio, el gran mariscal Antonio José de Sucre. Porque esa es una cosa que es importante saberla, porque Bolívar, cuando él se va, él deja a cargo a Sucre y con toda la confianza de que él iba a ser el sueño bolivariano, tal vez. ¿Y por qué es asesinado? Esto es una cosa que hay que analizarla. Y entonces, porque tú, si tú eres historiador y tú cuentas, no debes dar, como pedagogo, tienes que decía Sócrates, cuando le preguntaron una vez, el filósofo Sócrates, le preguntaron por qué estaban preocupados, qué era lo que él enseñaba, y él una vez dijo, yo no enseño nada, yo lo único que le digo a mis estudiantes es cómo pensar. Entonces el pedagogo tiene que darse la tarea de enseñarle o de educar a sus estudiantes a cómo reflexionar de la historia, cómo reflexionar de la filosofía. Porque fíjate tú, si tú quitas a un pueblo, le quitas la historia, o tú le quitas el solamente pensar con la filosofía o la lógica, la filosofía es importante porque la filosofía es la que nos ayuda a comprender el pensamiento o las causas de lo que ocurrió en XY momento histórico. Tal cual es tan importante la filosofía como decir que la matemática, como la lógica, la matemática. La lógica es la base para la matemática. Y si tú no estudias lógica, entonces ¿cómo entiendes tú? Hay un razonamiento en alguna ecuación de cálculo matemático. Preguntaría yo a un ingeniero o a un estudiante de ingeniería. El estudiante me diría, no puedo, no sé cómo reflexionar. Igualmente, la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que yo reflexionaría con esta respuesta tan larga de esta pregunta que tú me haces, que logramos la independencia? Solamente la pregunta yo la respondería con otra pregunta. Nosotros hemos logrado la independencia. Ya no dependemos del pensamiento como decía Kant, hemos logrado la libertad, como decía Rousseau, hemos logrado la igualdad. Si hemos logrado eso, entonces sí hemos logrado una independencia. Si no, todavía, como decía José de Martí, el prócer cubano, él decía, todavía hay mucho todavía que hacer en América. Esa era la frase que decía José Martí, el poeta. Sí, definitivamente que sí, Rafael. Yo creo, al igual puedo compartir una opinión que estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso de liberación también, ¿no? Donde podamos, no solamente donde el pensamiento crítico tenga que tener la relevancia ahora, sino que se debe llevar a las escuelas, ¿no? Es fundamental que se parta desde un pensamiento crítico, desde las opiniones diversas también, ¿no? Porque al igual que somos una Latinoamérica diversa, rica, esa diversidad que nos hace ricos, también el pensamiento es diverso, ¿no? Y desde ahí partir para la verdadera liberación. Rafael, agradezco mucho que nos hayas acompañado en una edición Yo más. quería, si me permite, terminar claro, con una frase del célebre maestro del libertador Simón Bolívar. Simón Rodríguez decía una célebre que a mí, una nación cambia cuando cambie la educación. Y yo me alegro mucho cuando un educador toma los destinos de un país, porque yo sé que un educador tiene un pensamiento muy distinto, que puede tener un militar, que puede tener hasta me contestó cuando llegó en la historia, se menciona cuando un médico llegó a ser presidente. Lamentablemente los pueblos tienen que entender que es la base de todo, la educación es la base de todo. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Simón Rodríguez. Un destino de una nación cambia cuando cambia el sistema educativo, cuando cambia la educación, porque la educación es la que nos ayuda a moldearnos y a ser buenos ciudadanos. Si no cambia la educación, entonces si se desmejora y es peor, entonces el destino de esa nación va a ser peor. Va de acuerdo a la educación. Por eso la educación es muy importante y eso que ustedes están haciendo también es educar. Llevar luces como el nombre, que tienen
en quechua. Eso, que brillen por ustedes mismos. Eso es lo que yo le deseo de corazón al Perú y a todos los pueblos de América Latina. Yo desde acá, desde mi exilio acá en Italia. Muchas gracias, Rafael, por tus reflexiones. A todos los invitados que hemos tenido en el programa En el Nombre de Wari. Definitivamente la educación es la base, el cimiento para construir un país, ¿no? Pero también creo que es muy importante construir el país con todos, ¿no? Desde el ejercicio de la ciudadanía, desde el ejercicio de los derechos, de los deberes, que cada ciudadano asuma su rol también dentro de la sociedad, ¿no? Quería saber si había preguntas. Sí. Yo me la pregunta. Acá hay una pregunta, hay un comentario, básicamente. Ay, perdón, yo ya me estaba yendo. Ya lo revisamos. Un gusto, profesor, saludarle de acá desde Ayacucho. Y Nadia, gracias por el espacio. Hablabas de Simón Rodríguez, un intelectual, un pensador que estuvo recorriendo América, que hizo un trajín llevando conocimiento y se cruzó con Simón Bolívar y fue un personaje pues del cual mucho no se ha investigado tanto. Yo supongo que al haber hecho sus viajes hasta Bolivia, por ejemplo, lo que hoy es Bolivia, o hacer su viaje a Cusco, y todo este trajín ha pasado definitivamente por Huamanga. Y pensadores como él estuvieron, ¿no? Estuvieron casi cerca de hace 200 años, estuvieron aquí en Ayacucho, en Huamanga, lo que hoy en día después de la batalla se conocería como Ayacucho. Y me sorprende tanto, ¿no? O sea, hay un gran vínculo con Venezuela, hay un gran vínculo con los países de Colombia, y que eso no se esclarece mucho a veces, ¿no? Y gracias por la conversación, de verdad, a nombre de la red, ya que se vienen años decisivos, ¿no? Los próximos años, hasta el 24, se vienen permanentes contactos y diálogos, y nos gustaría que con usted, maestro, no pudiéramos perder este contacto en este trajín hasta el 24, nos pudieras acompañar así en las charlas. No, mira, si fuera por mí, mi corazón está allá también en el Perú, porque tengo muchos amigos peruanos y me dicen, oye, tú eres casi peruano. Yo digo, es que yo soy, pero de corazón. Es que para mí la patria grande sigue siendo patria grande. Yo no lo veo desde... hay un libro que yo te recomiendo, se lo puedo enviar en digital también. Hay libros de Simón Rodríguez escritos por puño y letras de él, obras selectas de él, y en defensa de Bolívar, porque cuando empezaban a hablar mal de Bolívar, hay una cosa muy particular, que una Bolívar con Manuelita, ellos eran los más defensores de Simón Bolívar. O sea, es paradójico, él y Sucre también eran muy defensores de Simón Bolívar. Y entonces los antibolivarianos que hoy en día existen no tienen razón de peso, porque Manuelita lo defendió hasta morir ella pensó en Simón Bolívar. Y incluso Manuelita en Paita, una anécdota muy particular, el que fue el independentista de acá, Garibaldi, fue hasta el Perú, hasta Paita, a hablar con Manuelita Sáenz y a preguntarle cómo era Simón Bolívar. Pero sería interesante, yo no sé, hay un trabajo de historia hay bastante trabajo de historia ahí que puede servir de mucho. Por eso estoy muy de acuerdo con que paz descanse Ángel Bartra, que hizo un trabajo muy bien con Bolívar. Pero este trabajo de Manuelita es bien interesante, porque cuando Garibaldi viene para acá, él logra la unificación de la Italia. O sea, el país de Italia, lo que hoy en día existe, porque estaba todo dividida, toma las ideas de Bolívar, pero contadas por Manuelita, porque Manuelita era una mujer que era muy educada, sabía varios idiomas, sabía inglés, y también entonces esas anécdotas que se cuentan de ella es bien particular. Y yo seguiré siendo bolivariano de corazón, porque me educaron así desde que era niño. Pues fueron los primeros libros que leí, eran de Simón Bolívar. Los héroes que yo tuve fueron esos, no tuve héroes así de Superman, ni Batman, ni todo eso. Los héroes míos eran Miranda, Sucre, Bolívar, eran los que yo leía, porque había unos libros que, por cierto, hoy ahorita
están reeditando otros libros de educación, de esos libros que uno, cuando uno estudiaba cuando niño, por lo menos cuando yo no sé si ahorita existirán, pero hay un libro que se llamaba Coquito, no sé si ustedes lo conocen. Coquito. La serie Coquito, esa por cierto la escribió, la diseñó un peruano, y esa muchos en América Latina nos educamos con Coquito. Sí, hasta ahora lo hacemos, porque a nuestros hijos. Todavía, oye, Sí, bueno. sí. Bueno, un libro muy bonito. quería, maestro, ya para despedirnos, en realidad, agradeciéndoles una vez más desde aquí, desde Ayacucho, que es conocido en Venezuela bastante, recordarle un poco esta anécdota, ¿no? Hemos creado la biblioteca, la red de bibliotecas Ayacucho, y que tiene también mucho, se remonta también a una biblioteca Ayacucho que se fundó en el Sesqui Centenario, con motivo bueno. de ¿no? Y que ahora tiene casi 50 años de existencia, o está a punto de tener sus 50 años de existencia. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta institución que casi tiene ya, pues, medio siglo? Mira, de los libros que yo recomiendo mucho, son de la casa editorial esta, la red, que menos mal que hoy en día, porque la gente dice, las bibliotecas van a desaparecer, no van a existir más. Hay gente que dice así, ¿no? Nadie lee. Incluso, mira, a mí me da tristeza cuando alguien me dice nadie lee. Yo no soy de ese pensamiento. Yo pienso que más bien las bibliotecas con el tiempo se van a ir modernizando. Me gustó mucho la conferencia que dio la doctora acá también por esta misma vía. Porque es el sentido de eso, que tienen que existir. Hoy en día existen la misma red, pero ahora digital. Tú puedes conseguir la biblioteca, lo fabuloso de la internet, que es la biblioteca más grande del mundo. Bueno, uno la usa para otra cosa, pero yo la uso también solo para leer. Y una frase que yo uso mucho cuando me llama alguien, mira, ¿qué estás haciendo? Estoy acá matando el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Leyendo, matando el tiempo, leyendo. O sea, la gente piensa que la lectura, no la ve la lectura como un placer. Este trabajo que hizo la biblioteca, la radio biblioteca de Ayacucho, que hoy en día existen en forma digital, se la recomiendo porque está en la página y tú puedes descargar los libros, puedes leerlo en tu teléfono, puedes leerlo en tu computadora, en libro ebook, también lo puedes ver en PDF o en ebook. Yo lo leo en ebook porque me gusta pasar la página como si fuera un libro de verdad. Entonces, pero hay libros pero de tiempos muy atrás, o sea, que yo creo que más nunca se publicarán o más nunca lo vas a conseguir, y que los consigues en digital te enriquece. Por ejemplo, hay un libro que yo creo que lo mandé a ustedes, que se llama Las 100 tradiciones de Perú, del pueblo peruano, creo que se llama así, 100 tradiciones del pueblo peruano. Y hay libros, ese lo escribió Palma. Pero ¿dónde consigues tú un libro de eso? Es muy difícil conseguir un libro de eso. Aunque sea en papel, es muy difícil conseguirlo. Entonces, esa clase de libros yo pienso que es importante. Por eso yo digo que no se va a terminar nada. Cuando se terminen de leer, tal vez pasará como el libro, como el cuento de ciencia ficción. En italiano se dice fantasciencia. ¿Se acuerdan? El libro de Fahrenheit 451, donde la gente se tenía que aprender los libros de memoria porque era prohibido leer un libro, y los bomberos llegaban a quemar los libros. Hay una anécdota que las bibliotecas, hay una señora que la consigue con una biblioteca clandestina. Señora, usted va presa. ¿Por qué no? Porque usted no tiene un solo libro, usted tiene una biblioteca. Y la señora llegó y dijo, está bien, pues llévenme presa. Y llegó y agarró un cerillo y se incendió toda con la biblioteca. Prefirió morir, yo muero, pero muero con mis libros. Fíjate tú, sí, esa es una escena de la película de Fahrenheit 451, pero que también está el libro, el cuento, es un escritor norteamericano, Bradbury, que se llama, si lo pronuncio bien. Y este libro se lo recomiendo porque es un libro que ese cuento lo leí yo cuando era niño, porque yo decía, ¿qué va a pasar cuando los libros ya no existan? Entonces me conseguí con este cuento de decir que tengo que aprendérmelos de memoria. O sea, saberme los libros de memoria es una cosa que a cualquier lector soñaría con eso, ¿no? Aprenderse los libros de memoria. Por eso la red, hoy en día, yo digo que toda biblioteca, les hice la idea que vi aquí en la Metro de colocar el código de barra, creo que es código de barra,
código QR, que tú te tomas la foto y descargas el libro en tu teléfono. Leer, leer, leer. El Gabo Márquez decía, para escribir hay que leer mucho, decía el Gabo Márquez. José Martín decía, ser libre es ser culto. Así que hay que leer mucho. Mi papá, que en paz descanse, voy a mencionar una anécdota. Mi papá estudió solamente hasta 6º grado. Él escribía muy bien porque él hacía ejercicio de escritura con un método que se llamaba Palmer. Hoy en día creo que no existe. Y yo veía cuando él escribía. Yo tengo 2 padres, uno que murió, él era un lector. Y yo le preguntaba a papá, pues él estudió, él sabía electrónica. Y yo decía, papá, ¿pero dónde aprendiste tu electrónica? Hijo, todo está en los libros. Solo lo que se necesita es leer. Y más nada. Más nada. Bien, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el programa En el Nombre de Wari. Nos ponemos de acuerdo con un libro. Sí, muchas gracias a nombre de la red de bibliotecas de Ayacucho. Realmente estamos muy agradecidas por tu simpatía, por tu carisma, por habernos ilustrado un poco en este proceso de la independencia de Latinoamérica. Esperamos poder contar contigo en otros episodios. No, más. cómo no, no me olviden, por favor. Seguir conversando, platicando. Asimismo, invitar a todos nuestros cibernautas a poder acompañarnos el próximo jueves 9 de septiembre con el programa Mujeres de Libertad, que estaremos conversando. Eso va a estar muy bueno. Sí, va a estar muy bueno. Esperemos que todos nos puedan acompañar, conectarse, soltar sus preguntas. ¿Qué nos interesa? Me voy a trasnochar para verlo. Sí, perfecto, Rafael. Pero, muchas gracias. Sí, no, dime. Quería decir que casualidad, la doctora tiene este apellido, Quispe. Esperamos que nos brille con su conocimiento como mujer y como batalladora independentista, ¿no? Porque ustedes están haciendo, hay una generación, esta generación son 200 años de independencia. Ustedes son también de una generación de independencia, de 200 años. Pasarán otros 200 años y bueno. Sí, estamos a 200 años de nuestras liberaciones, ¿no? Porque son esos procesos, ¿no? Siempre lo llamo como nuestras identidades, nuestras diversidades. Entonces yo creo que es importante repensar en estos procesos. Agradezco mucho a todos por la compañía. Muchas gracias, Rafael. Y con todos nos vemos el próximo jueves, 9 de septiembre a las 5 de la tarde en el programa En el Nombre de Wari. Esperamos que también las empresas privadas, las empresas públicas, las instituciones puedan seguir sumándose a este tipo de procesos, de iniciativas que viene fomentando la red para motivar la investigación, para motivar a los jóvenes universitarios a escribir, a investigar, a publicar, que es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. Recuerden que estamos en el proceso de poder implementar la Biblioteca Regional de Ayacucho. Invitamos también a las autoridades locales que puedan sumar esfuerzos para hacer realidad este sueño tan preciado, porque una biblioteca es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Bueno, hasta la próxima, que les vaya muy bien. Gracias.